Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día. Amén Comunicaciones te presenta Especial Martirio de San Juan Bautista. Prácticamente de ningún santo se celebra el día de su nacimiento, sino y solo el día de su muerte, porque en el fondo es el día en que nacen para la vida eterna, nacen definitivamente para Dios. Sin embargo, es tan importante la misión de Juan el Bautista, que de él no solamente se celebra el día de su muerte con carácter de martirio, sino también el día de su nacimiento. Pero ¿quién es este gigante que en el fondo es un profeta puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cómo entender la imagen de este profeta, este gigante que nace de una mujer estéril, Santa Isabel, y de un papá que por escepticismo, Zacarías, había quedado mudo? ¿Cómo entender este hombre que salta de gozo en el vientre de Santa Isabel cuando la Santísima Virgen María, ya embarazada del Salvador de los hombres, va a visitarla en su casa en las montañas de Ain Carén? Sin lugar a dudas, Juan el Bautista es el gran profeta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el precursor y anunciador de la próxima e inminente venida del Mesías a su pueblo, a los suyos. Juan el Bautista es el hombre asceta, tal vez influenciado por la escuela de los esenios, una secta de la época que esperaba la inminente llegada del reino de los cielos, y que lo llevaba a vivir con mucha austeridad y, si se quiere, con cierta excentricidad, pues Juan el Bautista vestía con piel de camello, se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Hoy reconocemos en él a un mensajero que nos invita a una conversión radical, como lo hizo precisamente con los hombres y mujeres de su tiempo, que los invitaba en primer lugar al arrepentimiento y luego al bautismo para alcanzar el perdón de sus pecados. Pero es sobre todo grande Juan porque él bautizó a Jesús, el dueño y el Señor del bautismo, de la nueva vida que nos llega a todos los hombres. Y algunos incluso se atreven a afirmar dentro de los estudiosos de la Biblia que Jesús fue en el principio, muy al comienzo y antes de iniciar su vida pública, un auténtico admirador y seguidor del movimiento creado por Juan el Bautista. Pero hoy reconocemos una situación puntual, el martirio, la muerte por vía de decapitación de Juan, que ocurre precisamente en el contexto de que él confrontaba la mala vida que llevaba el tetrarca Herodes, quien estaba en adulterio con su cuñada Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Él, Herodes el tetrarca, respetaba a Juan, es más, lo consideraba un hombre justo y santo, y más allá de que cuestionara su vida moral, lo escuchaba con gran atención. Pero descubrimos que hay otros personajes que se mezclan en su martirio y de alguna manera intrigan, maquinan astutamente para llevar a la muerte, a la decapitación de este gigante. De toda esta historia aprendamos tres grandes lecciones para nuestra vida. La primera, la Iglesia nace por la sangre derramada de un gran mártir, Jesucristo. Aunque suene muy dura esta afirmación, en el fondo reconocemos
que Jesús crucificado por el Imperio Romano en el tiempo justo de la Pascua y por intrigas de las autoridades religiosas de Jerusalén es un auténtico mártir. De su vida entregada, de su sangre derramada, nace el misterio de la Iglesia, que ha pervivido por 2000 años en los mares de la historia humana. Pero afirmamos que la Iglesia ya no solamente nace, sino que crece, abonada por la sangre de los mártires. Como decía en efecto el gran pensador del cristianismo naciente Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es que fueron los profetas, bien en el Antiguo Testamento, los apóstoles, bien en tiempos de Jesús, Juan el Bautista, también contemporáneo de Jesús, que por su vida entregada y por su sangre derramada abonan toda la fuerza mística para que la Iglesia y su misión de evangelización, de anuncio de un mensaje revolucionario y poderoso, se pueda extender por el mundo entero. Hoy, 21 siglos más tarde, reconocemos que el martirio sigue siendo un signo importante para el crecimiento, la prueba en la fe y la purificación de todos los cristianos dentro de la Iglesia Católica. En Oriente, pensemos países como Egipto, Siria, Pakistán, Afganistán, la misma India y algunos países africanos. Allí se da un martirio de sangre por la persecución, la tortura y la muerte de no pocos cristianos. Y en el mundo de Occidente, entiéndase Europa y América, se da un martirio moral por la humillación pública de no pocos sacerdotes y obispos, la persecución, la difamación y la calumnia, el escarnio y la crucifixión pública contra ellos. Esto hace parte del proyecto de Dios. Hoy se necesitan nuevos mártires de sangre en el mundo del Oriente Medio y nuevos mártires morales en el mundo de Occidente, Europa y América. Pero descubrimos en un segundo momento y como mensaje del día de hoy que el martirio en el fondo es una invitación a dar testimonio, a hacer confesión de la fe en Jesús y a entregar la vida como Él lo hizo. La Iglesia, a ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña, es en el fondo la imagen de la coexistencia del bien y del mal, la coexistencia de luz y oscuridad, la coexistencia de hombres y mujeres con las más altas y también con las más bajas pasiones. Encontramos precisamente en la fiesta de hoy la bondad, la luz, el altruismo en la vida de un Juan Bautista o de los discípulos que a él lo seguían. Por el contrario, conocemos hoy en el relato del martirio de Juan el mal, la envidia, las intrigas, la mezquindad y la cobardía de otros personajes como el tetrarca Herodes, su amante Herodías, la hija de su amante Salomé, que danza en esa fiesta que ofrecía en la fortaleza de Maqueronte el tetrarca a los principales de Galilea. Hoy conocemos también la cobardía del verdugo que decapita en efecto al Bautista y de los invitados del tetrarca Herodes que se silencian ante semejante monstruosidad. Esa es la condición humana. El hombre, por su naturaleza, es capaz de lo mejor y también de lo peor. Finalmente, en un tercer mensaje o enseñanza, reconocemos que Juan el Bautista es santo. Lo celebramos así: San Juan Bautista, precursor,
San Juan Bautista, anunciador de Jesús. Esto significa que está con Dios, que la muerte no ha tenido el poder último y definitivo sobre su vida, que ha triunfado sobre ella y que goza de la plena presencia y la total gloria con el Padre, Dios y Creador. Esto nos muestra que el mal no triunfa sobre el bien y que aquellos discípulos, hombres y mujeres del siglo XXI, que se sienten llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, levadura que fermente la masa de la sociedad, no pueden acobardarse ante las incomprensiones, las burlas, los menosprecios, el martirio moral que el pensamiento secular, el pensamiento ateo pueda tener sobre los creyentes. Estamos llamados con valentía, con una profunda convicción, con gran libertad interior, a anunciar el mensaje de Jesús, aun al precio de nuestra propia vida, sin temer la muerte física o la muerte moral, porque en definitiva, si obramos en rectitud y obramos en justicia como lo hizo Juan Bautista, alcanzaremos, más allá de la muerte, la resurrección y la vida plena con Dios. Hoy oremos juntos, pidiendo por tantos cristianos que son perseguidos, que son objeto de burlas, desprecios, incomprensiones, calumnias, laicos y consagrados, son perseguidos por su fe en Jesús, por anunciar la verdad y por no estar de acuerdo con el pensamiento políticamente dominante en el siglo XXI. Hoy pidamos para todos el coraje de la fe, la fuerza de la esperanza que nos lleva a esperar el triunfo de la vida sobre la muerte y la capacidad de seguir hablando con amor, con pasión, con libertad interior. Gloria a un gigante como San Juan Bautista, y a él le decimos, precursor de Jesús, anunciador de su llegada, Juan Bautista, ruega, ruega por nosotros. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.